Konnichiwa, Tomás Des. Bienvenidos a este video. Es que como que grita así. ¡Ah! Alguien. Konnichiwa, Tomás Des. Bienvenidos a este video sobre la experiencia personal de una japonesa, su vivencia de Kendo en Japón y acá en Chile, cuáles son sus opiniones, recomendaciones. Bienvenidos, vamos a ver. Bienvenida. Ya. Bienvenido a él también. ¿Te queda agua? Te queda agua. Ya. Partimos entonces las preguntas. ¿Sí? Entonces cuéntanos, no sé, de qué región eres de Japón. De Chiba, que está al lado de Tokio. De Chiba. Sí. También yo nací en Tokio, pero crecí en Chiba. ¿Y a qué edad partiste Kendo? Cuando tenía 7 años. Y partiste ahí, en Chiba. En Chiba, en mi colegio, colegio. Sí, hacía como clase de Kendo. ¿Por qué comenzaste Kendo? Porque primero mi hermana empezó a practicar Kendo y yo solo iba a mirarla haciendo Kendo. Sí. Y no sé por qué, pero ahí empecé como... no recuerdo por qué. ¿Seguiste entrenando siempre o alguna vez paraste? Siempre. Pero cuando tenía que dar examen para entrar a la Junior High School, así me paré un poco como... Ya. Ah, sí. Sí, también después para dar examen para entrar a universidad también sí. Me paré como 6 meses, no sé. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Kendo en total? En total 15 años, más o menos. Más o menos. ¿Qué grado actual tienes de Kendo? Tengo Sandan. Sandan. Sí. Ya. ¿Y desde que comenzaste el Kendo, te gustó o te empezó a gustar más adelante? Cuéntanos cómo fue tu experiencia. En elementary, en el colegio, cuando iba al dojo como de mi ciudad. Ah, sí. Machi Dojo, ¿o no? Se llama Kenyukai en mi ciudad. Y no me gustaba mucho, pero igual iba. No odiaba, pero no me gustaba. Después de la práctica, siempre jugaba con mis amigos del dojo. Sí, era entretenido y así. ¿Y desde qué o cuándo te empezó a gustar ya como de verdad el Kendo? Cuando practicaba en el Junior High School, creo que un poco odiaba. A veces, un poco odiaba Kendo, pero me gustaba mucho mi club, mis compañeros, senpai, kohai. ¿Qué odiabas del Porque como todos los días practicaban después de las clases en Junior High School y era un poco como estricto. La práctica era muy... Y también mis compañeros que tenían mi misma edad, ellos dejaron de entrenar. Y como, yo entonces no sé, pero como me gustaba mucho mi senpai. Seguiste entrenando igual. Y el último año de high school, mi junior high school y high school estaban juntos. Sí. Así que practicaban juntos. Juntos. La gente de Kendo. La gente de Kendo, sí. Entonces el último año de high school, yo era como senpai máximo. Sí. Y como nosotros teníamos que como manejar, organizar, sí. Y ahí empecé a pensar más en nuestra práctica y como que antes solamente entrenar y seguir lo que decía mi senpai, mi sensei y no pensaba mucho cómo voy a practicar hoy. Pero ese año empecé a pensar más en Kendo y ahí
pero Entonces podríamos decir que terminando el colegio te empezó a gustar Kendo. sí, Ya. Entonces en la universidad decidí entrenar Seguir en, Kendo sí, seguir en la Kendo en mi universidad. club. Sí. ¿Y piensas entrenar Kendo toda tu vida o Sí. parar en algún momento? Quiero continuar toda la vida. Toda la vida entonces. Sí, claro. Si la empresa tiene dojo, Sí. tiene club, Mm. creo que voy a... Entrenar también en la entrenar. empresa. Si Claro. no, voy a ir a otro Ir a algún lugar. dojo. Sí, algún dojo. En la ciudad, Sí. claro. Cuando comenzaste Kendo, ¿cómo eran las prácticas? ¿Cómo era la relación de las personas? ¿Cómo era cuando partiste al principio Kendo? Al principio, Cuando eras niña. mi dojo era nuevo en ese momento y así que no había mucha gente. Mm. No había pocos niños y pocos profesores, pocos ¿Y sensei. en qué lugar físico lo hacían? ¿Gimnasio? Dojo, ¿Se dice dojo. gimnasio? Gimnasio ¿Como que gym? está, sí, que estaba en mi colegio, Ah, en ya. elementary school. Pero no tiene nada que ver Con Kendo, gimnasio para muchos deportes. Sí, sí. ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Te acuerdas? Practicaba mucho Shinbogu todavía. Shinbogu sin nada. Mucho Ashisawaki, pero como jugando. Porque como nosotras teníamos 7 años y con un profesor, nosotras Hacían ejercicios de Ashisawaki jugando. jugando, sí, jugando como, no sé, haciendo como, ¿cómo se dice? Como Sí. pan, Como pan. nosotros decimos pinta, como sí. pillar al otro. ¿Eso? Pero en Suriashi, Ah, haciendo Suriashi, claro. usaban una pelota de básquetbol, ¿Una pelota de básquetbol? sí, para aprender cómo usar muñeca. Mm, Pam, 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 pam. pegarle. Sí. Sí, igual hice eso. ¿Ah, sí? No, pero no ¿Dónde? cuando chico, en Budai, Ah, en Japón. Ah, ya. Había una práctica para nuevos. Ah, Cortábamos también diario. Eso ¿Sí? Ya, los primeros entrenamientos, primeros años. ¿Cómo era ese momento? primero yo no podía Amarrar. amarrarme y siempre mi mamá o mi papá Ah. hacía. Todos los padres de los niños estaban allá como... Y ayudaban entonces a colocar, por Sí, ejemplo, los gogu. ayudaban, sí, porque a veces, no sé, como caerse, Ah. o van a decir como, me siento mal y... Entonces los papás. Sí, sí, sí. Como gambate, Sí, toca. o O ayudar. Sí, ayudar. Sí, Agua. sí, no sé. Sí, Llorar. sí. Creo que ¿Lloraban? no recuerdo, pero quizá lloraba a veces. A veces. En dojo, como los adultos, los profesores manejaban, Todo. así que los niños, Obedecían órdenes. sí, más solo como no sé, el líder de los niños, Ah, ya. dicen como Moxo, Claro, elegían- Seiza, sí. Claro, Pero- para que dirigiera, saludo. Sí, sí, solo eso, pero no, Nada más. nada más. No entrenamiento. Como desde Junior High School, Ah, ya. ya, antes. ya tenía que hacer Que hacer muchas cosas. cosas. Sí. ¿Qué cosas tenías que hacer en el dojo entonces? Desde junior high, ¿qué cosas tenías que hacer? En mi club, Sí, en tu club primero. Como por ejemplo, limpiar el suelo, eso preparar. también hacía en el dojo también. Ya, Porque, antes también. sí, antes Desde también. niño, digamos, Sí. creo que. Antes de empezar, también después también. Mm, Siempre limpiado. mm, Porque no era nuestro lugar, claro. era el lugar de... Del colegio. sí, Claro, hay que limpiar al principio y al final, ¿verdad? Sí, ¿Y qué otras cosas tenías que hacer tú y tus compañeros en junior cuanto high. al dojo? Como preparar o ordenar o hacer algo. en el dojo no había mucho como senpai, kohai, no. Solo éramos como amigos. Ya. Y Pero- sensei. Sensei, pero hablaba como sin tameguchi, ya, como amigos. Ya, ya, ya. Pero igual saludaba como Claro, así, claro. pero también chao, como Mm, sí. sí. Pero desde Junior High School, así había como Más- senpai, kohai, Sí, sí, sí. así. Entonces había muchos trabajos Mm. de kohai, Como- como kohai, Claro, también como senpai. claro. ¿Qué te tocó hacer a ti
como Kohai, en general. Como Kohai, ¿Qué ¿cómo se dice? Ichinense, los ¿De ichinense. primer año? Los ichinense tenía que, en la mañana, antes de las clases, teníamos que ir al dojo a limpiar primero y también en mi dojo había loca como Sí, un locker. un locker. Sí, se dice igual. Ya, un locker, como chileno, no sé, un locker de cada persona. Pero después de la práctica siempre dejaban Bobu. afuera para secar. Kohai después guardaba Bobu entonces, Sí, que pero estaba afuera. era muy horrible Porque Kusai. sí, porque Mal había olor, ¿verdad? sí, mal olor, mucho Todo húmedo, mojado. así mojado. Sí. Ya, pero Kohai. Y también no solo guardar, sino que también tenía que como hacer Dejar ordenado. sí, de pam pam pam. Entonces, como que había muchos senpai, como las clases empezaba como a las 8:30, no sé, pero nosotros teníamos que ir como a las 7 en la mañana, a las 7:30 en la mañana. Para limpiar y Para ordenar. limpiar, Bobu. para ordenar. Y después también había como una clase para aprender, porque los primeros años, y los ichinense, los ninense, había También clase. estaban, claro, y enseñaban Sí, a los sí, de primer año. Entonces sí. los de segundo año enseñaban a los de primer año Sí. cómo ser Kohai. Sí. Cómo ordenar, Sí. limpiar y Eso. poner los bogus de los senpai Sí. y todo eso. También los kohai Mm. siempre tenían que saludar a los senpai. No solo en el dojo, sino que también Fuera del como dojo. si está allá, como casi grita, como konnichiwa, Ah. no sé. Chos. Sí, así Chos. como cho. O sea, Cho. nuestra salida era cho. Ustedes decían cho, 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 cho. cho. A entrar al dojo, cho. Cuando- Shireshimasu, cho. Ahí cuando entraba un senpai, ¿ustedes qué le decían? Los kohais que estaban adentro del Adentro. hoyo, dice cho. Cuando Como- alguien entraba, cho. Así. Sí. Sí, pero fuerte. Claro, a No, sensei no también. solo como cho. A sensei, Cho. claro. Como tal. Sí, a sensei también. Sí, siempre tenía que ver y quizá Cho. como cho, un poco pon. Cho. Mm. Y en la universidad, ¿cómo eran las tareas que tenían que hacer los kohai y los senpai? Mi universidad no había muchas tareas Para los- kohai. para kohai, pero igual siempre los kohai tenían que respetar a los senpai, Mm. cambiar trabajo. Por ejemplo, si senpai empieza a limpiar el suelo, Ah, sí, eso. ¿qué tenían que hacer los kohai? Decir como yo hago, ¿por qué usted hace? Ya saben, kohai. Ah, y también si viene como obi, como senpai que ya... Man, que egresó, que ya salió. Sí, si viene ellos, tiene que llevar su bogu. Un bogu. A sensei también, Le claro. llevan el bogu. Sí, Ya. Y aparte del colegio y la universidad, ¿entrenaste en otros dojos? sí, empresa de mi papá y también iba como Noma Dojo. Está al Noma Dojo. Sí. Al Noma Dojo nuevo. Iba sola al dojo de mi papá. En su dojo está un profesor muy bueno, creo que enseña muy bien. Y también como soy joven, así como toda la gente del dojo, como, bienvenida, como... Te trataba bien. Sí, eso. ¿Cuál es el funcionamiento, según tu experiencia, de los dojos? ¿Cómo funcionan en Japón? Siempre los kohai están como abajo de los senpai. Por ejemplo, en la fila siempre está orden. En general, por ejemplo, como en universidad, en colegio, que siempre tenemos como... Como una generación. Sí. Entonces, aunque uno es principiante, si tiene mayor edad, está arriba. Ya. En general en Chile se sientan los que tienen más dan, Pero quizá, más arriba. tal vez en el dojo, como para los adultos, quizá es similar en Japón. Ya. En Chile, eso. igual que Chile. Ya. Claro, en la universidad Sí. entonces se ordenaban por edad. Por edad, sí. Porque un ichinense o ninense de Sí. universidad, que es primer año, segundo año, Sí. etcétera,
son de una generación de estudiantes, entonces por lo general las edades son parecidas, por eso no importa si alguien era Sandan, pero tenía un año menos que el al que era Nidan, ese se senta adelante, ¿verdad? Y algo más. Cuando pone men, por ejemplo, cuando hace jigeiko, los kohai siempre tienen que ir a los senpai para decir onegaishimasu. Claro. Y también, por ejemplo, en mi colegio, en mi high school, los kohai tenía que ponerse el bobo antes. Como muy rápido. Antes que senpai. Sí, Bueno, y como correr, casi correr y para decir onegaishimasu. claro. Como era como un poco de como Carrera. Carrera, Claro. sí. Sí, yo lo vi mucho también en Japón, en la universidad, también lo vi. Siempre pasaba eso. ¿Cuándo empezaste a competir? Mi dojo era nuevo y entonces éramos un poco como yowai. Así que... Yoai es débil. Sí, débiles. Así que como siempre perdimos como el primer set y después jugábamos afuera. Porque éramos niños. Claro. Sí. Claro. Pero no. Desde junior high school era otra cosa. Un mes o hace un poco más, un mes y medio, es como decidir cuál sensu, player. Ya, entonces, con un poco más de un mes se elige quiénes son los competidores por el dojo. Sí. Y después separábamos Sí, como... sí. Las personas que van a competir Sí. y los demás. Sí. Y antes de una semana no practicamos tan fuerte. Solo claro. como... que baja un poco físico, pero hacen solo kendo. Sí, como un poco técnico, más técnico, sí. Claro. Y un poco similar a CI. Más jigeiko quizá. Claro, entiendo. ¿Y en la universidad cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Nos juntamos, por ejemplo, en estación que está cerca del lugar o en el mismo en el lugar, pero antes de la entrada, claro, afuera. Claro. Afuera Entraban juntos como equipo. Porque, por ejemplo, en el CI siempre tiene hora de abrir la puerta para entrar. para entrar, así como a las 8. Entonces, la gente llega antes de las 8, como a las 7:30 más o menos. Sí, y esperar y entrar. ¿Y cómo se organizan los torneos? Cada torneo, creo que hace, no sé, quizás 6 meses ya sabemos cuándo, la fecha. Ya, la fecha para el torneo. Sí, para el torneo. Y el lugar también no cambia mucho. Ya. Así, pero a veces sí cambia, pero creo que como 3 meses. 3 meses avisan el lugar. En el torneo de canto, que es un poco grande, hace 2 meses más o menos van a juntar a todas las universidades para decidir quién va a competir. Tiene que ir alguien de la universidad como un manager. Un manager al azar. Sí, azar, sí, eso. Van a hacer azar. Los equipos que el torneo pasado ganaron, está como... Los equipos que ganaron los dejan como cabeza de grupo. Sí, Claro. En el día del torneo, profesores de cada grupo van a hacer hacen meeting, pero antes de empezar competencia. ¿Se juntan los árbitros también? Y también los árbitros también, pero en otro lugar. Pero sí. Los participantes llegan antes de la hora y la hora siempre se deciden. Por ejemplo, se abre a las 8 las puertas. Sí, y después hasta qué hora pueden practicar. Claro, como desde las 9 de la mañana o 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 7, 7 depende, de la tarde, pero claro, depende. sí. ¿Hacen Godo Geiko? No. Ya. Muy ordenados. Claro, la hora, Sí, se respeta la hora mucho. Sí. Acá, por ejemplo, bueno, hay que afinar siempre, quizás en Latinoamérica también, los horarios, ¿verdad? No tenemos esa cultura de ser puntuales, lamentablemente. Pero además también
como no hay muchas otras actividades de kendo, hacemos Godo Geiko, ¿verdad? Entrenamiento en conjunto cuando se hacen torneos nacionales. En Japón no se hacen, pero porque tienen más actividades. Sí, pero Ya. sí, hay Además. práctica de competición, algo así como Lenshuji, como... Y entonces... Tienen otras instancias también para hacer entrenamiento, como Godo Geiko, con otra gente. Sí, Pero en Chile, por ejemplo, o quizás en otros países de Latinoamérica y quizás de todo el mundo, fuera de Japón, como hay menos instancias para compartir con otros kendokas de otros lugares, se usa nacional, incluso en el mundial hay Godo Geiko, Sekai qué Taikai. bien. Sí, un Godo Geiko. Ikitai. Ikitai. Ya, entonces ahora ya como vamos terminando, ¿cómo fue tu experiencia de kendo fuera de Japón? ¿Cómo ha sido? ¿Qué cosas has encontrado muy diferente a Japón? ¿Qué cosas te han gustado? Al principio me sorprende un poco porque la gente de Chile igual hace fila bien y hace mucho bien. Saludo, Y rey. saludo, rey. Así también cuando entra, pum. Claro. Sí, el y saludo. es muy general Mm. en Japón, pero igual me sorprende un poco. Claro, Que, sí. Qué Sabe, bien. claro, Sí. sabe. ¿Qué cosas viste que eran muy diferentes? Si uno llega tarde, nadie van a decir como, qué mal. Claro, No. que acá llegan tarde nomás. Pero esto porque, igual entiendo porque tienen trabajo. Es diferente, sí. claro. Hay gente que trabaja hasta tarde. Mm, Entonces llega al dojo después del trabajo, por supuesto un poco más tarde. Y nadie le dice nada porque todos sabemos que viene del trabajo. Entonces mejor que venga, gracias por venir. Por eso no se reta. Pero pasa mucho que no son puntuales. Hay una hora de partir y nos pasamos de esa hora para partir. Bueno, yo ya sé, pero en Japón, Sí, en Japón ¿qué pasa? ¿Cómo es cuando comienza un entrenamiento? siempre están todos ya. Sí. Llegan antes, ¿verdad? Llegan ¿A qué antes, hora sí. llegan? Si parte, por ejemplo, a las 4 de entrenamiento, ¿a qué hora llegarían? Llegarían, no sé, a las 3:30. Los más Kohai Kohai, más temprano, como a las, no sé, 3:15. Para preparar, para... ahí van llegando senpai, Sí. 3:30. Mm, A las 3:30 ya están con Kiga de Teru, sí, Hakama claro, Kikogi. claro. Yo envidio un poco porque como casi todos chilenos, todos pueden participar a la selección de hacer Selección nacional. de nacional, Kendo. sí, Claro. para en ir Japón, a... muy difícil ser Muy de la difícil, selección. pues no. Claro. yo- Por eso envidia, claro. Por ejemplo, Sí. si yo quiero, no puedo. Sí, por eso muchos japoneses también, no muchos, pero varios japoneses se van a otros países, se nacionalizan en otros países y selección nacional de ese país y pueden competir Sí, eso. en mundial contra otros con los japoneses. Sí, entonces ahora me gustaría ser chilena. Bienvenida. Sí. Algo que siento que falta a ustedes es creo que organizar bien. No solo torneo, examen, sino que también práctica también. Cómo practicar. Claro. Sí, por ejemplo, antes del CI tienen que enseñar a los principiantes cómo salir hacer, y cuál es Beiji, saludo de cuál Shiai, es de competencia. Hansoku, Claro. sí, Reglas. sí, reglas. Claro. Y también cómo compite en el equipo. Claro, como se compiten individuales y en equipo. Sí, creo que como ustedes son muy amigables, sí, Amigables. como muy... Tenemos buena relación entre nosotros, sí, ¿eso? como muy cercanos. Muy cercanos. Entre otros dojos también claro. hay poca Amistad. gente también. Hay poca gente. Creo que pueden hacer más Keikokai. Entrenamiento en conjunto. Sí. ¿Qué piensas que podría ayudarnos más? Creo ¿Qué que necesitamos más? en general, me parece que les falta un poco de Kihon, sería así y una forma correcta, Zanshin bien, no sé. Y como está
los profesores de Yaika Sensei actual Sí. de Yaika. y tienen que aprovechar. Claro. Sensei de Yaika, actual en Chile, ha estado corrigiendo mucho el Quijón. Mm. Bueno, un montón de cosas que son básicas, pero que no dejan de ser avanzadas. Son básicas, pero se siguen haciendo toda la vida Sí, de Kendo. sí. Entonces hay mucha gente que quizás, aunque lleve tiempo en Kendo, había dejado de lado el Quijón. Bueno, hay que retomarlo quizá. La gente que lleva más tiempo necesita más Quijón, creo. Necesitan revisar también. más. Por ejemplo, yo también ahora estoy revisando mucho con Sensei. Sensei y sí, estoy mejorando mucho. Revisando Quijón Sí. y siempre Siempre mejorando. Sí, mejorando. ¿Y alguna opinión o ayuda, recomendación que nos pueda servir para la organización cuando hacemos torneos o cuando hacemos Shimpan o para los Shimpan o examen también? Primero necesitan organizar antes, mucho antes. Con más anticipación. Sí, y se juntan antes, Juntarse antes. juntarse antes, hablar. A hablar. Sí. Claro. Aprender cómo hacer Shimpan es muy difícil. Yo sé que es difícil. Que yo llevo 15 años practicando Kendo, pero todavía a veces tengo duda haciendo árbitro. Sí, sé que es difícil. No sé si es buena recomendación, pero ver los videos de otros si hay, de Japón, Claro, de Chile, de otros ustedes. países también. Sí, claro. eso sirve mucho para... Claro, ver video para ver si fue Ippon Sí. o por qué Sí. Shimpan dijo que y fue eso Ippon. también creo que necesitan juntarse para revisar el CI también. Por ejemplo, siempre... Video. Sí, siempre mi crew se junta después del CI, Después de otro campeonatos, día, claro. y ver videos juntos Claro. o antes de juntarse Claro, cada claro. persona. Exacto, sí, Sí. muy importante eso. Esas son ¿Qué todas sí? las preguntas. Hemos terminado. Ya. ¿Algo más que quieras compartir? Dile a ellos también, a ellos. Siguen practicando Kendo y que respeten a otras personas, que organicen bien. Gracias, muchas gracias por compartir tu experiencia, tus recomendaciones. Todo nos puede ayudar. Sí, gracias por siempre que me acepten a entrenar juntos. Sí. Por supuesto, siempre bienvenida. Y todos bienvenidos también. Arigatou gozaimashita. Ya. Y yo des. Arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Chao. Chao.